Hola, buenos días. Me da gusto saludarte. Vamos a continuar con el análisis de la escritura, de la Biblia, en la carta a los Romanos. Hoy vamos a leer el capítulo 2 completo. Te invito a que lo leas, solo vamos a estar haciendo un análisis. Te pido que tú lo leas completo. También vamos a leer el capítulo 3, los versículos 1 al 8. Romanos capítulo 2 completo y el capítulo 3, versículos 1 al 8. Este capítulo de Romanos, la carta a los Romanos, habla acerca del pueblo de Israel, que él también estuvo con idolatría, con desobediencia, y a ellos se les demanda más porque ellos ya tenían la ley, ya estaban dentro del conocimiento de Dios. El pueblo gentil es aquel pueblo que no tiene la ley, que no había nacido judío y que ellos no conocían del milagro de Dios, no sabían del arrepentimiento, no sabían de las leyes, no tenían el Torá para que ellos pudieran tener algunas enseñanzas acerca de la escritura. Sin embargo, también a ellos se les demanda una actitud cuando ellos conocen de Dios. Vamos a revisar algunos versículos y hablamos acerca del pecado. El pecado es transgredir la ley divina. La palabra transgredir significa infringir, quebrantar, desobedecer. Sin embargo, cuando nosotros infringimos, quebrantamos, desobedecemos la ley de Dios y ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos perdona y nos justifica, nos da el perdón. Él toma la culpa y nos justifica, nos hace justos. Por eso es importante que cada vez que nosotros pequemos, le pidamos perdón a Dios para que Dios nos justifique. En el capítulo 2, el versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Dios está dándonos a nosotros la oportunidad de arrepentirnos cada vez que tenemos un pecado. Dios quiere que nosotros nos acercamos a Él y le pidamos perdón. Él es bondadoso, Él es fiel para hacernos entrar en razón. Cada vez que nos arrepentamos, Dios nos va a perdonar. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera deliberada, estamos pecando, porque ya lo sabemos y lo volvemos a hacer. Capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿A quién va a dar la vida eterna? A los que hacen el bien. Todos algún día moriremos y necesitamos estar enfrente de Dios. La pregunta es: ¿seremos llamados a juicio o seremos recibidos a vida eterna? El capítulo 2, los versículos 8 y 9 dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción, angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Todos los que siguen haciendo lo malo recibirán el juicio. En el capítulo 2, en el versículo 14, dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la han oído. Hay personas que dicen: yo no conozco de Dios, sin embargo soy bueno, no tomo, no fumo, y Dios se agrada de esas personas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras al quebrantarla. Esto habla de la actitud que tenemos algunas personas cuando ya hemos conocido de Dios y sin embargo juzgamos a otros que tienen ciertas actitudes contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando la circuncisión es aprovechada. En el capítulo 25 habla acerca de la circuncisión. La circuncisión es una operación que se le hace a los varones para protegerlos contra el virus de papiloma humano y contra el VIH.
La mayoría de los judíos, o si no es que todos, hacen esta circuncisión. El 25 del capítulo 2 dice: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no la obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que el gentil incircunciso. Quiero decir que aunque tú seas circuncidado, pero no obedeces la ley de Dios, de todas maneras estás en pecado. ¿Quién es un judío real? El versículo 28 y 29 dice, en la traducción Nuevo Viviente: pues no se es verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. En el capítulo 3, el versículo 4 dice: por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que quienes tienen razón en lo que dicen y ganarán el caso en los tribunales. Aquí habla acerca de quién es mentiroso: los que se dicen conocer de Dios y pecan en lo oculto, o Dios. Hay muchas personas que no quieren buscar a Dios porque dicen: es cristiano, entonces quiere decir que entonces no tiene una conducta buena porque es chismosa, es mentirosa, etc. Hacemos a Dios mentiroso, pero no es Dios mentiroso. Lo que dice aquí la Escritura es: el que hace mal es el que merece el tribunal. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que buscamos a un Dios vivo y tenemos actitudes contrarias, estamos deshonrando la fe que hemos tenido para ese Dios vivo. En el capítulo anterior hablamos que Él resucitó y que a través de esa resurrección nos da vida eterna. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que siente, que escucha, que está atento a nuestra necesidad. En el versículo 8 del capítulo 3, ¿qué dijeron los calumniadores que Pablo había dicho? Versículo 8, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos: cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Hay personas que a pesar de que tú les hablas, ellos dicen: yo sí estoy bien, pero ellos también van a ser juzgados. En resumen, el capítulo 2 y el capítulo 3, del 1 al 8, hablan acerca de Israel, que también estaba atrapado en la idolatría. Habla acerca de qué es el pecado y que todos recibiremos un juicio. Dios quiere que tú y yo tengamos vida eterna. Hasta luego.